soy la levadura que te hace crecer el corazón, y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación, la complicidad de tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta, y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Pedro Brieger es sociólogo, periodista y analista internacional. Es titular de la Cátedra de Medio Oriente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y autor de varios libros sobre temas internacionales. Trabaja en televisión y en radio y colaboró con los principales medios gráficos de la Argentina, como Clarín, El Cronista, La Nación, Página 12, Perfil, y también con revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. Durante muchos años se desempeñó en el noticiero central de la TV pública, donde también condujo el reconocido programa semanal Visión 7 Internacional. Además, desde hace tiempo, es columnista en la cadena CNN en español. Pedro es también fundador y director de la agencia de noticias Nodal, que da cuenta de los procesos políticos, económicos y culturales que suceden en toda Latinoamérica y el Caribe. Y actualmente es columnista del noticiero de C5N todas las noches. Hoy no solo vamos a hablar de su extensa trayectoria, sino también de diferentes cuestiones relacionadas a la integración regional, a las identidades y a sus diversos viajes por el mundo. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Tenés una larga trayectoria como periodista vinculado a las cuestiones internacionales. ¿En qué momento empezó Pedro Brieger a interesarse por esto? ¿Cuando estabas estudiando? ¿Cómo fue tu vinculación? Creo que mucho tiene que ver con mis orígenes, mis raíces. Mis padres eran alemanes, se escaparon del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En mi casa, por lo tanto, se hablaba alemán. Yo aprendí primero alemán en casa y después el castellano. Aprendí idiomas. Tenía una tía en Francia que para mí era como algo muy misterioso. Estudié francés, estudié inglés. Después viví 11 años en el Estado de Israel. Y siempre me sentí como muy cosmopolita, como adaptándome a cualquier sociedad. Por supuesto que me siento argentino profundamente, más que nada, vivo acá. Pero yo siento que me puedo adaptar a cualquier lugar y que desde chico siempre tuve una visión de tratar de aprender de los otros. Creo que las cosas se fueron juntando, el interés propio por la política internacional para entender mis propios orígenes, porque mis padres habían ido de la Alemania nazi, vinculado con una región donde nosotros vivimos, que estábamos como muy alejados, que aparecía como algo muy misterioso. Para mí un sueño de chico era conocer Machu Picchu y conocer a los aztecas. Por lo tanto había misterios que después concreté. Efectivamente fui a Machu Picchu, fui a México y a mí me gusta mucho aprender de otras culturas, que creo que también tiene que ver con los orígenes. Este origen multicultural que yo tuve dentro de mi casa me ayudó a abrirme, a comer comidas diferentes, a interesarme por otras culturas. Me gustaban las letras de chico, me interesaba lo internacional y una cosa fue llevando a la otra. Estudié sociología y la proliferación de medios también me hizo llevar a los medios. Claro. ¿Cuál pensás que es el rol que tiene hoy el periodista en este mundo globalizado y conflictivo? Un periodista de temas internacionales como vos. Es difícil dar una respuesta acabada porque, por lo general, cuando a un periodista le preguntan eso, hay como un cassette, tener un espíritu crítico, tratar de
de ser lo más equilibrado posible, la objetividad no existe, cosa que es verdad, la objetividad no existe, uno siempre está parado en algún lugar. Habla desde su subjetividad. Exactamente, o sea, mi subjetividad de hijo de inmigrantes expulsados a mí me hace abrir la puerta a los inmigrantes. Yo no tolero el racismo hacia los inmigrantes. Yo puedo analizar el fenómeno en mi rol de sociólogo, de periodista, yo voy y analizo lo que sucede. Podés respetar las fuentes y ser muy serio con eso. Ahí está la objetividad en la elección de las fuentes. Ahora, yo me pongo automáticamente del más débil, y el más débil es el inmigrante, el que perdió todo, el que llega con una mano adelante y una atrás. Mi papá llegó sin prácticamente nada acá, no sabía el idioma, se adaptó, lo recibieron. Y eso es una formación personal que se traslada al periodismo, se traslada a la lectura de la realidad. Sí, es verdad que creo que uno de los roles del periodismo o del periodista, la periodista, es no perder el espíritu crítico, siempre ser un poco punzante. Tampoco me gusta el tono agresivo. Si yo tengo que entrevistar a un presidente con el que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, yo no voy a tratar de acosarlo y ponerlo contra la pared. No me parece que sea, por lo menos no mi rol o no como yo entiendo el periodismo. Creo que hay que ser muy respetuoso de las diferentes posturas políticas, aún poniéndose en un determinado lugar. El periodismo escrito ya no tiene el peso que tenía antes. Hoy se hace por radio, por televisión, por internet. Hay múltiples formas. Twitter es una forma de hacer periodismo, Facebook es una forma de hacer periodismo. Hoy con una cámara cualquiera de un celular podés sacar una foto que se convierte en un hecho periodístico. Entonces yo no tengo hoy una respuesta muy clara. Vos decís, hay como un cassette, pero vos claramente te diferenciás. Vos siempre hacés hincapié en esta cuestión de tener espíritu crítico. Planteas un enfoque abierto, mostrando los conflictos latentes que hay en cada uno de los lugares. Podemos decir que una parte de ese rol es abrir el escenario. Creo que la formación teórica de la sociología y de varias sociologías a mí me han ayudado siempre a buscar los porqués, siempre a buscar qué hay detrás. Si yo analizo lo que sucede en Francia con los atentados, yo no puedo dejar de mencionar o recordar, y mencionar por supuesto porque tengo un rol público, que Francia ocupó durante 132 años Argelia, que se repartió el Medio Oriente con los británicos. Claro, uno a veces quiere una respuesta puntual que responda a esto. A veces la gente espera que yo diga qué bárbaro lo que pasó, pero mi rol no es el de decir qué bárbaro lo que pasó. También lo puedo decir. Digo, eso es más una charla de café. De mí se espera que trate de analizar lo que sucedió. Cuando yo digo que se ha naturalizado que Estados Unidos o Francia pueden intervenir en cualquier lugar del planeta, yo no digo que eso es bueno, digo se ha naturalizado porque son las principales potencias mundiales y tienen la capacidad de hacerlo. Puedo agregar un elemento crítico cuando señalo, por ejemplo, respecto de los atentados en París, que el ex primer ministro francés, Dominique de Villepin, criticó los bombardeos ya el año pasado en el mundo árabe, que dijo que no llevan a nada. Entonces yo siempre trato de incorporar que hay otras miradas y que lo que pasa es que cuando hay situaciones tan violentas, tan extremas y se busca una respuesta rápida, por lo general la mayoría se suma a estas respuestas rápidas y contundentes. Bueno, vamos a reventarlos en Siria. Y uno cuando para la pelota dice, pero un momento, ¿qué están bombardeando? ¿De qué sirve esto? Entonces, antes de bombardear, paren la pelota y piensen. Miren, el ex primer ministro francés se los está advirtiendo. Hace años que venimos bombardeando y no sirvió de nada. Entonces creo que mi rol también está en plantear estos interrogantes y las diferentes respuestas al respecto. Muy interesante, la verdad que da para hablar horas, pero seguimos charlando en un ratito. Claro. Gran parte de las noticias que divulgan nuestros diarios, radios y cadenas de televisión provienen de agencias de Europa o Estados Unidos. La francesa Agence France Presse, la estadounidense Associated Press y la española EFE dominan el mercado de la información,
por lo cual tomamos nota de lo sucedido en nuestra propia región, mediados por una interpretación o lectura realizada en un contexto y marco cultural muy diferente al lugar en el que se desarrollan los acontecimientos. Por eso es importante la existencia de agencias de noticias latinoamericanas que buscan modificar esa dependencia comunicacional. Una de ellas es Prensa Latina, que ya tiene vigencia de 55 años, y otra es Telesur, que comenzó su actividad en julio de 2005. Ambas abarcan lo que pasa en todo el mundo y pretenden contrarrestar la información dominante. En el año 2010 también se creó la ULAN, integrada por las agencias estatales de distintos países latinoamericanos. Su principal objetivo es promover la democratización de la comunicación y aportar a la integración regional de los pueblos. La Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias pretende ser parte integrante desde lo comunicacional y desde la difusión de las políticas de Estado de los esfuerzos de cooperación e integración de los países miembros de la UNASUR y la CELAC. A estas nuevas experiencias, hace 2 años se ha sumado Nodal, que se nutre de la información producida por los medios de los 12 países de América Latina y de la región centroamericana y del Caribe. Su mirada propia de la realidad del continente también es contrapuesta a las hegemónicas agencias de noticias de Europa o Estados Unidos. Pedro, creaste una agencia de noticias, Nodal, una agencia propia. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue el origen de ese deseo? Es el fruto de muchos años de trabajo. A mí siempre me llamó la atención la dependencia de las grandes agencias internacionales que hay en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, pero en el mundo. Entonces, cuando pasa algo en Egipto, yo lo que hago es ir a la prensa egipcia, porque hoy además con internet esto es mucho más fácil que 20 años atrás, entonces vos podés leer la prensa egipcia. Si pasa algo en Indonesia, yo voy a un muy buen diario que se llama Jakarta Post. Si pasa algo como pasó un incendio en Valparaíso, en Chile, yo no voy al diario El Mercurio que está en Santiago, voy al diario El Martutino, que es un excelente diario de Valparaíso. Entonces a mí siempre me guió esto de ir al medio de comunicación del lugar, local, nacional. Y algo que a mí me llamaba la atención durante mucho tiempo era que la inmensa mayoría de las noticias que circulaba en América Latina, sobre América Latina, estaba generada por los medios de comunicación europeos y norteamericanos. Claro, los que conocemos de medios de comunicación y hemos estudiado el tema, conocemos algo que se llama el informe McBride de la década del 80, donde ahí se decía más del 80% de la información que circula en el planeta está generada por las grandes agencias internacionales. ¿Qué significa esto? Que si pasa algo en Indonesia, no nos enteramos por la prensa indonesia, nos enteramos primero, por lo general, no siempre, por una agencia de noticias francesa, británica, norteamericana. Y yo siempre del sentido común decía, ¿pero por qué? Si es mucho más interesante leer a un periodista de Indonesia que me cuente lo que pasó en Indonesia y a un periodista de Turquía que me explique por qué hay un cambio de gobierno en Turquía, que a un periodista británico que le habla a su público británico en primer lugar. Y en América Latina pasaba eso. No puede ser que nos sigamos enterando de lo que pasa en Paraguay a través de una agencia de noticias española o francesa. Y como yo todos los días para mi trabajo cotidiano revisaba diarios de toda la región, por supuesto no se puede de toda la región, sí, pero me encontraba con un límite. Yo no podía en horas leer todos los diarios de toda la región. Entonces dije, tiene que haber un lugar que concentre la información de América Latina y el Caribe, algo que no existe. Y es la creación de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, que te permite en 2 o 3 minutos, entrando al portal, saber las noticias de América Latina más importantes. Temas que muchas veces son ignorados por los medios de comunicación. Nos seguimos enterando de cualquier invento de una universidad pequeña en Estados Unidos que ni siquiera sabemos si es importante. Y no nos enteramos de un desarrollo científico y tecnológico de Ecuador o de la apuesta política educativa que tiene el gobierno de Ecuador en un proyecto que se llama la Ciudad del Conocimiento y Achay. ¿Por qué no nos enteramos de eso? Hay muy buenos proyectos de ciencia y tecnología
en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Colombia. Y fíjate que hablo de países con diverso signo ideológico. Dentro de Nodal, una parte se llama Nodaltec, de ciencia y tecnología, solo dedicado a ciencia y tecnología. Porque si no, además, vamos creando la sensación, que ya está profundamente arraigada, de que América Latina lo único que tiene es materias primas. Soja, carne, trigo, petróleo, gas, agua, tierra. No, nosotros tenemos un gran desarrollo científico-tecnológico. Por supuesto que no se puede comparar el desarrollo de Bolivia y Paraguay con el de Estados Unidos y Francia. Pero eso no significa que no se hace nada. El gobierno de Evo Morales tiene una gran apuesta con los niños para el desarrollo científico y tecnológico, organiza concursos de ciencia para niños. Entonces, por eso surgió Nodal y efectivamente nosotros lo que hacemos es dar información basada en las fuentes latinoamericanas. La verdad que es un posicionamiento y una lectura totalmente diferente de lo que está pasando. Claro. Si no tenés acceso a la información, siempre el análisis es muy limitado. Entonces, la información está, no es que no esté. No, lo que nosotros hacemos es buscarla. Facilitar el acceso. Exactamente, facilitar el acceso. Vos no podés leer la prensa mexicana todos los días, no, por supuesto. Entonces nosotros la leemos por vos, la prensa, los diarios, las revistas, los blogs alternativos, las páginas web, la radio, la televisión, y hacemos una selección de lo que a nuestro criterio es lo más importante que vos o los televidentes tienen que saber de lo que está pasando en México. Por supuesto, es subjetivo. De la misma manera que yo elijo una noticia, otra persona podría elegir otra. ¿Y qué dificultades encontraste? Yo creo que lo que más cuesta hasta el día de hoy es la comprensión de lo importante que es la comunicación, a pesar de que todos dicen que es muy importante. Yo pensé que organismos regionales nos iban a apoyar mucho más, organismos que no tienen llegada a los medios. CELAC, CELA, SICA, Parlatino, Parlasur, para citar algunos que, para algunos que nos están mirando, son siglas, pero que tienen vida propia. CARICOM, ¿qué pasa en el Caribe? Yo pensé que estos organismos que no tienen muchos canales de difusión nos iban a pedir nosotros ayuda, porque además nosotros lo ofrecemos. Nosotros vamos y le decimos al CARICOM, denos la información. Queremos que la gente sepa lo que pasa en el Caribe, que no hay solamente playas en el Caribe, que también las hay, que hay mucha producción científica, tecnológica, que tienen reclamos por el tema de la esclavitud con el Reino Unido, que eso lo plantean en Naciones Unidas. Entonces, nosotros queremos ayudarlos a difundir ese material. Y creo que hay mucha costumbre a la queja, a decir, los medios de comunicación están dominados por grandes empresas. Sí, es verdad. Pero hoy la tecnología permite hacer programas como este, programas en internet, en radio. Es más fácil quejarse que construir. No se puede trascender la queja, no se puede ver que hay más allá y que hay posibilidades. Exactamente. Pero bueno, perfecto. Seguimos charlando en un momento. Claro. La comida es parte de lo que somos, no solo por una cuestión de salud, sino porque define nuestra identidad cultural alimentaria. En todos los tiempos históricos y en todas las culturas, comer ha cumplido, entre otras cosas, una función socializadora. En torno a la comida se definen los roles, los estatus sociales y se establecen las normas básicas que dan vida a una comunidad. Tanto la mesa familiar como la comida de trabajo y las celebraciones tienen un ritual no siempre explícito, pero sí claro y particular a cada grupo humano. En tiempos de globalización y comida rápida, las características locales sobreviven en platos lentos o tradicionales, a tal punto que las famosas cadenas internacionales se han visto obligadas a incorporar hábitos alimentarios específicos para intentar así captar clientes. La identidad cultural alimentaria se construye, en definitiva, con prácticas culinarias enraizadas localmente y nuevas tendencias difundidas o impuestas por los medios de comunicación de alcance mundial. Somos lo que comemos, dice una conocida frase, y podríamos agregar también lo que hemos comido, ya que los sabores despiertan la memoria emotiva, haciendo presente afectos o buenos recuerdos.
Porque comer no es solo alimentar el cuerpo, es una suerte de alquimia que mezcla nuestros sentidos con pensamientos y emociones. Pedro, cuando uno habla de la identidad, generalmente de la identidad de los pueblos, de los distintos países, generalmente se hace referencia a la historia, a un lenguaje común, que vos siempre decís que tratás también de comunicarte y de cada vez que llegas a un país aprender aunque sea unas palabras como para poder comunicarte, porque es algo esencial. Pero también hay algo que de lo que hablaste muchas veces, que es la comida. La comida de cada lugar hace a esa identidad, hace a la cultura, porque es un aspecto cultural de la comida. Cuando yo viajo, trato siempre de aprender de todo aquello e incorporar. A mí me gusta mucho cocinar, entonces siempre he tratado de aprender recetas de China, de Rusia, de Ecuador, de Paraguay, del mundo árabe. A todos los lugares donde he ido siempre me he traído alguna receta, condimentos, comida. Y después lo incorporo, es parte de mi vida. A mí me gusta mucho hacer ensaladas, no sé, persas, cocinar comida árabe, y me gusta mucho la quinoa, consumo chía. Entonces son cosas que fui aprendiendo con el tiempo, que fui incorporando. Para mí ir a Chile siempre es una cuestión maravillosa porque me gustan más los mariscos del Pacífico. Creo que eso tiene que ver con mi propia identidad, mi acercamiento, mi curiosidad. Vos me preguntabas sobre el periodismo. Yo creo que una de las cuestiones del periodismo es la curiosidad. Me pasó una vez en Irán que me dijeron que había helado de azafrán. Y claro, primero digo, helado de azafrán. Y yo tenía que probarlo, obviamente. Y me encantó. Algo que primero era un prejuicio, sí. Helado de azafrán. Los árabes comen mucho por múltiples razones. Si bien esto se ha perdido, pero todavía en gran medida en el piso, en una gran bandeja, donde ponen lo que se llama el puré de garbanzos, el hummus u otras comidas. Y es algo muy comunitario el hecho de sentarse todos en el piso, alrededor de una bandeja, donde todos comen del mismo plato, con los mismos panes. Vos agarrás un pedazo de pan y comés un poco. Y hay algo muy comunitario. De la misma manera que el mate es algo muy comunitario, que mucha gente que viene de otras culturas no termina de entender que el mate no es simplemente una bebida, que pasarse el mate tiene algo muy, muy lindo, muy, muy cultural. Me ha pasado estar en China que con la comida servían té de jazmín sin azúcar. Yo no le agregaba azúcar, sí, yo tomé té de jazmín sin azúcar. ¿Y cómo fue yo no le agregué azúcar. Bien, uno se va acostumbrando a alguna de esas cosas, otras no. Si bien yo tengo una formación culinaria muy judía alemana, me abrí muchísimo incorporando de otras culturas. Y para mí, por ejemplo, el tabule, una comida típica árabe, es algo parte de mi vida cotidiana, lo mismo que la quinoa. Entonces, dos cosas tan diferentes. Sí, pero los dos tienen que ver con la tierra, con el cultivo. Pero de dos culturas tan distintas. Tan distintas. Sí. Cada vez que viajo a algún lugar y les digo que conozco la comida del lugar o que conozco a un cantante, una cantante del lugar, se asombran. Claro. Me ha pasado de hablar con gente de Afganistán y decirles que yo conocía una banda de rock de Afganistán. Y claro. No podían entender de dónde la tenía. Y bueno, me gusta. Qué lindo. ¿Qué rol te parece que juegan los medios de comunicación en esta globalización de la comida? Porque también, así como está esto, también es una cuestión de que hay comida, sobre todo lo que es fast food. Sí, y fundamental. Está claro que McDo, como le dicen los franceses a McDonald's, está en todos lados. Ahora, yo no rechazo comer en McDonald's. Yo voy y también lo hago. Ahora, lo prefiero hacer en Estados Unidos. En Francia prefiero comer otra cosa. La comida rápida surgió en un contexto de los Estados Unidos por motivos socioeconómicos, culturales, la rapidez de la comida, bueno, todo tipo de factores. Pero a mí también me gusta, yo disfruto también de la comida rápida en un determinado contexto, no me opongo a eso. Yo no dejo de tomar gaseosas porque me las impusieron de los Estados Unidos. No, me gusta disfrutar de la gaseosa también, pero también puedo disfrutar
de un jugo de fruta natural de maracuyá o de tomate de árbol en Ecuador, una fruta que es muy popular en Ecuador. Entonces yo disfruto mucho de eso. Bueno, a propósito, si yo voy a Santa Fe, lo primero que pregunto es, bueno, ¿qué se come acá? Claro, pero ¿qué pescado? Claro. Yo quiero comer el pescado de Santa Fe, claro. No quiero el salmón del Pacífico. Exacto, comeríamos una boga. Te esperamos en Santa Fe entonces para comer una boga. Por supuesto. Muchas gracias. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.